Listo, muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy le vamos a mostrar, de acuerdo al video que vimos anteriormente, la secuencia neumática de los cuatro pistones que se veían en ese video. Estos pistones van a estar nombrados con las letras A, B, C y D. Entonces, en la parte de arriba podemos encontrar la secuencia que se miraba en esos videos, donde el pistón A salía, después el pistón B, después el pistón C, luego el A se regresaba igualmente para el pistón B y C. Cuando el C regresaba, el D salía y volvía a regresar. Listo, entonces eso lo podemos explicar más fácil con la gráfica que está en la parte de abajo, que digamos está por los pistones, y a la derecha vamos a encontrar unas letras pequeñas que van a ser los finales de carrera, ¿cierto? Entonces, listo, cuando es A más, significa que el pistón A sale, ¿cierto? Esa letra roja en diagonal. Y cuando el pistón A sale completamente, va a llegar a un punto o a un final de carrera llamado A1. ¿Qué pasa cuando llega a A1? Lo toca a ese final de carrera, y cuando toca A1 va a activar la salida del pistón B, que en este caso sería B más. Cuando B más o el pistón B sale completamente, va a llegar a un final de carrera que es B1 y toca a ese final de carrera. Cuando lo toca, lo presiona, y ese final de carrera lo que va a hacer es que me va a dar permiso o me va a dar paso para que el pistón C se accione y salga completamente. Y va a pasar lo mismo, va a llegar a un punto o a un final de carrera donde va a presionar ese final de carrera llamado C1, y C1 lo que va a hacer es que me va a accionar el pistón A para que regrese, para que el émbolo llegue completamente al estado inicial donde estaba. Cuando A regresa completamente, va a accionar un final de carrera que sería A0. Y A0 lo que va a hacer es que me va a hacer devolver el pistón B, que va a hacer que regrese el pistón B. Cuando B regresa, va a accionar un final de carrera que es B0, y ese B0 va a hacer que el pistón C vuelva a regresar. Cuando el pistón C regresa, va a tocar otro final de carrera que está llamado como C0, y ese final de carrera lo que va a hacer es que le va a dar permiso al pistón D para que salga. Entonces el pistón D va a salir, y cuando el pistón C sale completamente, va a presionar un final de carrera llamado D1, y lo que va a hacer D1 es que va a hacer devolver el pistón D a la posición inicial. Cuando D llega a la posición en la que estaba, que sería completamente sin el émbolo afuera, o sea, con el émbolo adentro, va a accionar un final de carrera llamado D0. ¿Y qué hace D0? D0 me va a volver a activar la secuencia, es decir, va a volver a salir A, y A va a llegar y llega a 1, me va a activar B y así sucesivamente, ¿cierto? Listo, en la parte de abajo vamos a encontrar algo llamado grupos. ¿Qué dice la teoría sobre los grupos? Los grupos van a estar formados por las letras que no se repitan. De acuerdo a la secuencia, se va a partir por grupos con letras que no se repitan. Entonces vamos a encontrar que en el grupo uno van a estar todas las salidas de los tres pistones A, B y C, ¿cierto? En el segundo grupo van a estar las entradas de los cilindros A, B y C, y la salida del cilindro D. Y por último, en el grupo 3 vamos a tener la entrada del cilindro D. Listo. Como podemos ver en esa imagen, eh, lo que tenemos como C1 y D1, lo dije anteriormente, son final de carrera que me van a hacer, en este caso serían cambiar de grupo. C1 me iría a cambiar del grupo 1 al grupo 2, y D1 del grupo 2 al grupo 3. Lo que hace C1 es que va a activar cuando C llega, C más significa que se sale. Cuando se sale, va a activar un final de carrera llamado C1, y ese C1 lo que va a hacer es que el pistón A se devuelva. Y lo mismo con D1. D1 lo que va a hacer es que cuando el pistón D salga, va a llegar a D1, y D1 va a hacer que el pistón D se devuelva. D0, como lo dije anteriormente, cuando el pistón D se devuelve, va a llegar a un lado, a un lugar que va a tocar un pistón en un final de carrera llamado D0, y ese D0 va a volver a activar a A, que sería A más,
¿cierto? En la parte de arriba de las letras podemos ver otros finales de carreras como A1, B1, A0, B0, C0. Esos finales de carrera son los que digamos que están dentro de los grupos. Entonces A sale, va a llegar a A1 y lo que va a hacer A1 es que me va a dar permiso a B, lo que lo que le comenté al inicio. Entonces B sale y cuando B sale va a llegar a B1 y cuando toca el final de carrera B1 me va a accionar el pistón C y va a salir. Y así sucesivamente para el grupo 2 y grupo 3. Listo. Sin dar más vueltas, vamos a dar un vistazo al programa Automotion para explicar mejor. Bueno, en este caso vemos que tenemos los cuatro cilindros nombrados A, B, C y D, ¿cierto? Cada uno con válvulas estranguladoras o válvulas reguladoras de presión y cada uno con sus finales de carrera, ¿cierto? Listo. En la parte de la mitad vemos tres líneas de diferentes colores. Esas tres líneas son las tres líneas de los grupos. La roja significa línea de grupo 1, la azul línea de grupo 2 y la verde línea de grupo 3. ¿Por qué hay tres líneas? Porque deben haber tantas líneas como grupos hayan. Si hay tres grupos, entonces tienen que haber tres líneas principales. Listo, la verde. Bueno, antes de eso, como cada pistón tiene su válvula 5.2, ¿cierto? Y en el método de cascada nos dice que las válvulas 5.2 se deben adicionar otra cantidad. ¿Cuál es la cantidad? La teoría dice que es número de grupos menos uno me va a dar la cantidad de válvulas 5.2 que se deben adicionar. En este caso tenemos tres grupos, le quito una, entonces nos quedarían dos válvulas para adicionar. En total serían 6 válvulas 5.2. Entonces, la primera válvula, que es la de abajo, es la que está alimentada directamente al aire, ¿cierto? A la red neumática. Esa válvula siempre tiene que estar energizada o siempre tiene que estar con aire, por decirlo así. Y esa línea siempre tiene que ir alimentada pues con aire, ¿cierto? Siempre tiene que estar alimentada la tercera línea, la línea del tercer grupo. Listo. Luego de eso, de la primera válvula que está directamente con el aire, pasamos a la segunda válvula, que ya es donde se pasa el aire para el grupo 1, que sería la línea roja, y para el grupo 2, que sería la línea azul. Cabe aclarar que la primera válvula, la parte de abajo, la que está conectada a la red de aire, ella tiene que ir normalmente cerrada. Las otras iban normalmente abiertas. ¿Esto por qué? Porque esa es la que me controla el caudal. Bueno, en la parte derecha inferior vamos a encontrar, si lo acercamos un poquito, podemos ver que está el final de carrera de 0. Entonces al lado derecho se van a poner los finales de carrera que me regresan o que me reinician la secuencia. En este caso, el que me reinicia la secuencia es de 0. Si vamos otra vez al OneNote, podemos ver que la que reinicia la secuencia sería el de 0, que sería cuando el pistón D regresa a la posición inicial y toca el final de carrera de 0. Listo. Entonces ahora volvemos al Automation y podemos ver que ese final de carrera está conectado a la línea 3, ¿cierto? Porque ese está en el grupo 3, obviamente. Y a su vez está tocando un pulsador. El pulsador lo que me quiere decir es que con eso va a controlar que el ciclo se haga una sola vez. Si lo quito el pulsador, el ciclo se haría o la secuencia se haría infinitamente. Bueno, al otro lado vamos a ver los dos finales de carrera que van a ser los que cambian de grupo. En este caso, los que cambian de grupo van a ser C1 va a cambiar del grupo 1 al grupo 2 y D1 va a cambiar del grupo 2 al grupo 3. Entonces, como C1 cambia del grupo 1 al grupo 2, C1 viene del grupo 1, lo que implica que C1 iría conectado a la línea del grupo 1, ¿cierto? Podemos subir un poquito más y ahí vamos a ver que va conectado al grupo 1. Y como D1 viene del grupo 2 al grupo 3, entonces D1 va conectado al grupo 2, porque viene del grupo 2, ¿cierto? Listo, luego subimos y en la parte de arriba vamos a encontrar los finales de carrera que van a estar dentro de los grupos. Es decir,
los que van a estar en el grupo uno, en el grupo 2 y ya, porque el grupo 3 solamente hay uno y es el de cero. El de cero, listo. Entonces, listo, subamos. En la parte de arriba, entonces podemos ver cuando el pistón A sale, va a llegar a un punto que es A1, ¿cierto? Y ese A1 lo que va a hacer es que me va a activar el pistón B. Entonces, el final de carrera que va a conectar al lado izquierdo de la válvula 5.2 del B, del pistón B, va a ser A1. Listo, después de eso, cuando B sale, va a llegar a un punto donde va a tocar a B1 y B1 va a activar el pistón C. Entonces iría conectado a la parte izquierda de la válvula 5.2 del pistón C. Y cuando podemos ver otra vez la gráfica en OneNote, por favor. Listo. Cuando el pistón C sale, va a llegar a un punto donde se llama un final de carrera que será C1 y lo que va a hacer C1 es que me va a devolver a, ¿cierto? Y cuando A se devuelve va a llegar a un punto donde va a llegar a un punto donde va a presionar un final de carrera que es A0 y A0 va a hacer que B se devuelva. Entonces vamos otra vez a Automation y entonces A0 va a hacer que B se devuelva. Entonces para que B se devuelva tiene que ir al lado derecho de la válvula 5.2 y como está en el grupo 2 entonces va conectado al grupo 2. Y eso sería pues como el funcionamiento, así sucesivamente para las otras líneas. Ahora vamos a ver la simulación para ver cómo quedó montado. Listo, bajamos un poquito para accionar el pulsador, presionamos, subimos y miramos. Entonces sale el pistón A, sale el pistón B, sale el pistón C, luego se debe devolver el A, devuelve el A, se debe devolver el B, se debe devolver el B, ¿cierto? Después de devolver el B, se debe devolver el C. Cuando se devuelve C, va a llegar a un punto donde toca AC0 y va a activar D para que salga. Y D llega a un punto que activa a D1, el final de carga de D1, y D1 hace que D se devuelva. Y ese sería pues como el funcionamiento. Si le quitamos en la parte de abajo el pulsador que se accionó, digamos que ese sistema se daría infinitamente. Y ese sería el método de cascada. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Listo. Bueno, a continuación les vamos a presentar la secuencia paso a paso. Esta consta de los 4 pistones que van a hacer las carreras. En la parte de arriba podemos observar los 4 pistones con sus respectivos las válvulas, las cuales son unas 5, las cuales controlan pistones de doble acción. Vamos a utilizar también 8 finales de carreras. Tenemos 5 en la parte de arriba y en la parte de abajo podemos observar los otros 3, los cuales son los que habilitan y deshabilitan las líneas de aire de cada paso. También vamos a contar con un botón pulsador, que es el que nos da el inicio del proceso. Vamos a contar con 2 válvulas 3.2 normalmente cerradas, que son la primera y la segunda, y la tercera es una válvula normalmente abierta, también es una 3.2. Además, también necesitaremos 3 válvulas AND, las cuales nos permitirán habilitar los pasos en cada secuencia. En este momento vamos a iniciar la simulación para que podamos observar el funcionamiento. Aquí le vamos a dar el botón Start y vamos a observar el movimiento. El botón sale el pistón A, sale el pistón B, sale el pistón C, vuelve el pistón A, vuelve el pistón B y vuelve el pistón C. En ese momento se habilita el otro paso con el final de carrera y sale el botón D y regresa con el final de carrera nuevamente. Cada uno de los finales de carreras que tenemos en la parte de abajo son los que nos habilitan la secuencia, del grupo de secuencias el cual había sido explicado anteriormente. Ya si deseamos que el ciclo sea continuo, simplemente enclavamos
pistón, el botón de inicio, perdón, y ya sería una secuencia continua. Listo.